Hola niños y niñas, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarlos y esperando en el Señor que estén muy bien junto a sus papitos, junto a sus mamitas, junto a sus hermanos. Para mí es un gusto, como siempre, poder estar con ustedes, aunque sea en este sistema que a veces no nos gusta, ¿sí? ¿Cierto? Pero tenemos la oportunidad de estar juntos de nuevo y poder compartir lo más importante, la palabra del Señor. Y para esto vamos primeramente a orar, como lo hacemos en todas las clases. Así es que vamos a juntar nuestras manitos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir: gracias, Señor, por este nuevo día de vida que nos das, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, aprender cada día más de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que lo que aprendamos hoy lo podamos, Señor, usar en nuestra vida día a día. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Mis niños, en esta oportunidad, como en todas las otras que hemos estado estudiando los personajes de la Biblia, en esta oportunidad vamos a aprender de alguien que también ha sido muy importante en la historia de la Biblia. Vamos a hablar de Felipe el Evangelista. Bueno, como les dije, vamos a aprender de Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista nació en Cesarea, un lugar de Israel, y murió en un lugar llamado Hierápolis. ¿Y dónde queda eso? Eso queda en Turquía. Felipe era uno de los 7 ayudantes que escogieron en la iglesia de Jerusalén para ayudar a los apóstoles. Estaba lleno de sabiduría y del poder de Dios. Y esto lo podemos ver en Hechos 6:3. En Jerusalén comenzaron a perseguir a todos los que hablaban de Jesús. Iban y los buscaban casa por casa, y si encontraban a algún seguidor de Jesús, los llevaban a la cárcel, los tomaban prisioneros. Por todo esto, tuvieron que salir de Jerusalén y se quedaron allí solo los apóstoles. Todos los demás que hablaban de Jesús se fueron a Judea y a Samaria. Y esto lo podemos encontrar en Hechos 8, versículos 1 al 4. ¿Y qué podemos ver aquí? Felipe se fue a Samaria y allí comenzó a enseñar a todo el mundo acerca de Jesús. ¿Y qué les enseñó? Que Jesús murió por nosotros, que Jesús nos amó, que Jesús nos ama y que nos perdona. Y lo más importante, que está vivo. Entonces, muchos comenzaron a escuchar a Felipe. Felipe, con el poder que Jesús y el Espíritu Santo le daban, sanó a muchos, pero muchos enfermos, y había gran gozo en aquella ciudad. Si lo quieren leer en la Biblia, esto está en Hechos, libro 8, capítulo 8, versículo del 5 al 8. Y después de hablarle a todos, los que creían en todo lo que Felipe había dicho, los bautizaba en el nombre de Jesús. Y lo podemos ver en Hechos, capítulo 8, versículo 12. ¿Y qué podemos ver en esta imagen? En esta imagen podemos ver que entre la gente había un hombre llamado Simón. ¿Y quién era Simón? ¿Saben ustedes quién era Simón? Simón era un hechicero y hacía cosas que no le agradaban a Dios.
Él engañaba a la gente y algunas personas creían en él. Pensaban que lo que él hacía era poder de Dios. Y esto está en Hechos, capítulo 8, versículo 9. Pero todo lo que la gente creía, ¿cierto?, no era así, porque esto no le agradaba a Dios. Pero Simón un día escuchó hablar a Felipe. Escuchaba todo lo que Felipe hablaba de Jesús. Entonces Felipe también creyó en Jesús. ¿Y qué hizo? Se bautizó y estaba sorprendido de los grandes milagros que hacía. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 13. Esto es lo que pasó con Felipe y Simón. Un día, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: Felipe, tienes que empezar a caminar y te vas a ir hacia la ciudad de Gaza por el camino que atraviesa el desierto. ¿Y qué creen que hizo Felipe? Felipe fue obediente y así lo hizo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Y qué vemos acá? Mientras Felipe caminaba, vio un carruaje en el cual iba una persona muy importante que trabajaba con Candace. ¿Quién era Candace? Candace era la reina de los etíopes. Él era el tesorero de la reina. Él había viajado a Jerusalén para adorar a Dios e iba de regreso a Etiopía. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Felipe corrió para alcanzar el carruaje y le preguntó al etíope: ¿qué estaba haciendo? El etíope le contestó que estaba leyendo el libro de Isaías, pero que no entendía lo que el libro de Isaías decía. Y le dice el etíope: ¿cómo me gustaría que alguien me explicara lo que dice? Entonces Felipe le contesta que él le puede explicar. ¿Y dónde vemos esto? En Hechos capítulo 8, versículos 28 al 30. Entonces, como ven acá, Felipe se sentó junto a él y le explicó todo lo que pasó con Jesús, cómo murió en la cruz, que murió por nuestros pecados, que Él nos perdonó y que está vivo. El etíope escuchó todo lo que Felipe le enseñó y se puso muy contento que por fin pudo entender lo que decía el libro de Isaías. ¿Y esto dónde lo vemos? En Hechos capítulo 8, versículo 31 al 35. Felipe le dice que él también puede ser seguidor de Jesús y hablarle a otras personas de Jesús y que también se puede bautizar. Entonces el etíope se quiso bautizar. Encontraron un lugar donde había agua y Felipe se bautizó. ¿Y dónde vemos esto? En Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Luego de esto, el etíope se subió a su carruaje y siguió su camino a
Etiopía. ¿Y saben qué pasó con Felipe? Que Dios tomó a Felipe y lo llevó a la ciudad de Azoto, donde Felipe siguió enseñando acerca de Jesús hasta llegar a la ciudad de Cesarea. ¿Y dónde está esto? En Hechos, capítulo 8, versículos 39 al 40. Y esto es lo que hemos aprendido de Felipe y el etíope. Ya mis niños, después de haber aprendido la historia de Felipe el Evangelista, ¿qué creen ustedes que podemos concluir? ¿Qué conclusión podemos sacar? Al igual que los otros personajes que hemos aprendido, ¿cierto? De Ananías, de Apolos, de Cornelio, de Esteban, de Bernabé, que todos ellos amaban a Dios, ¿cierto? Eran fieles, fueron obedientes, el Espíritu Santo los guió, fueron instruidos en el camino del Señor, hombres convincentes. Por ejemplo, Cornelio, un hombre piadoso y temeroso de Dios, recibió el Espíritu Santo. Esteban, sobresaliente en la fe, vio la gloria de Dios. Bernabé también, un hombre obediente a Dios, generoso, enseñaba acerca de Jesús. La mayoría de estos hombres, ¿cierto?, han hecho como las mismas cosas referente a todo lo que hacen por nuestro Señor. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de Felipe? Felipe, por ejemplo, fue uno de los 7 diáconos originales. ¿Y qué significa diácono? Diácono es un servidor, el que sirve en las mesas. Tenía buena reputación. Era un hombre sabio, lleno del Espíritu Santo. Dedicaba su tiempo a evangelizar. Eso lo vemos en Hechos 6:3. Y en Hechos 8:6, ¿qué nos enseña Felipe? ¿O qué podemos aprender de Felipe? Que fue escuchado por la gente. Que al hablar la gente escuchaba, entonces la fe viene por oír. Que fue guiado por Dios y por el Espíritu Santo. En Hechos 8:7 aprendemos, nos deja como conclusión, ¿cierto?, que Felipe hizo milagros. En Hechos 8:8, que trajo gozo al pueblo. Y en Hechos 8, del 26 al 27, que en todo Felipe obedeció a Dios. Eso es lo que podemos concluir de lo que hemos aprendido de Felipe el Evangelista. Ya, mis niños, ¿les gustó la clase? Qué grande es Felipe el Evangelista, ¿cierto? Y reflexionemos un poco. ¿Ustedes creen que podemos ser como Felipe el Evangelista? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podremos o no podremos ser como Felipe el Evangelista después de toda la conclusión que sacamos? Convérselos con sus papitos, convérselos con sus hermanos. Y yo creo que sí podemos ser como Felipe, porque nosotros también podemos evangelizar, también podemos hablar acerca de Dios, también podemos hablar acerca de Jesús. ¿Y a quiénes? A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Sí podemos ser como Felipe. Y ser obedientes como Felipe también podemos serlo. Porque al hacer todo lo que el Señor, todo lo que Dios dice en la Biblia, estamos siendo obedientes. Así es que sigamos aprendiendo de Dios a través de su palabra, a través de lo que dice en la Biblia, para que sigamos siendo obedientes y conversemos, hablemos de Dios, hablemos de Jesús en nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y también a nuestra familia. ¿Ya? Y como actividad para ir terminando esta clase, los invito que
le pidan ayuda a su mamá, a su papá o a sus hermanos, o lo hacen todos juntos esta actividad, que son preguntas acerca de lo que aprendimos el día de hoy. Y está acá la pregunta y al ladito está el capítulo y el versículo que ustedes tienen que buscar, ¿cierto? Que tienen que leer para buscar la respuesta. Son 7 preguntas, es decir, 7 preguntas con sus 7 respuestas. Tienen alternativas y ustedes eligen cuál creen ustedes que es la correcta. Así es que los invito a que junto con su mamita, su papito y con quienes estén, oren dando gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas y pídanle que le den la sabiduría para poder enseñarle a los demás acerca de Dios, ¿ya? Así es que me alegro mucho haber podido realizar esta clase para ustedes. No olviden que los quiero mucho y que le pido a Dios que pronto nos podamos ver. Les habló su tía Sandra con mucho cariño. Muchos besitos y que estén muy bien. ¡Chao!